Muy buenos días, señores. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Muy bien. Y hoy lo que vamos a llevar va a ser el boom de la literatura americana. Muy bien. Muy bien. El boom latinoamericano. ¿A qué se refiere boom? Muy bien. Este término boom es porque ha sido un gran éxito latinoamericano. Muy bien. Generalmente la literatura, ¿no? Las buenas literaturas estaba en Europa, ¿no? Y en los demás continentes no hubo no hubo buenas obras literarias, muy bien, pero sí hubo un momento donde el boom latinoamericano ha sido totalmente un gran éxito. Bien, veamos. El término boom latinoamericano o novela se refiere un afloramiento de novelas de gran calidad literaria, originalidad y éxito editorial, que aparecieron en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Grandes exponentes de este boom han sido Juan Rulfo y Carlos Fuentes de México, Gabriel García Márquez de Colombia, Jorge Luis Borges, Osvaldo Dragún y Julio Cortázar de Argentina. Muy bien, señores, el boom latinoamericano tuvo su éxito durante 10 años, muy bien, donde estos grandes autores escribieron obras, pero tan, tan hermosas y bellas que eran de gran calidad. Muy bien, y se llama boom, ¿por qué? Porque era las obras literarias eran todo un gran éxito, ¿no? ¿Pero por qué eran éxito? Porque eran obras originales, muy bien, donde nadie había creado alguno de estos. Bien. El boom latinoamericano surgió entre los años de 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Muy bien. Estas obras literarias han sido expuestas en Europa y Europa fue quien los ha desglosado a nivel mundial. Muy bien. Los antecedentes, ¿no? En 1960 y 1970 hubo agitación política en América Latina, en un clima político y diplomático, influenciado por la Guerra Fría. Este clima sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom. En 1960 y 1975 se hicieron cambios en la forma de la historia y la literatura. También se cambió la percepción de los novelistas estadounidenses. Muy bien, ¿qué está diciendo, no? En tus antecedentes, nos implica que la literatura en estas épocas nos ha servido. Bueno, en estas épocas, ¿no? En 1960 y 1970, había lo que es guerra política. Muy bien. Y estas guerras políticas les ha servido de mucho a los literatos. Muy bien. ¿A qué? A que puedan basarse en historias nuevas, basarse en historias en las que jamás alguien hubiera escrito sobre alguien. Muy bien. Este contexto histórico fue un golpe de Estado en Guatemala, revolución cubana, dictadura de República Dominicana, neocolonialismo, contexto en Perú. Muy bien. Ha pasado tantas, ¿no? Tantas guerras políticas, ¿no? Y la más conocida es la Revolución Cubana. Muy bien. En estos en estas guerras políticas es también donde ha surgido lo que es el gran o el boom latinoamericano. Bien, los principales autores eran, bueno, de Colombia, García Márquez, de Perú, Mario Vargas Llosa, Argentina, Julio Cortázar,
Cortázar de México. México, Carlos Fuentes, Juan Rulfo. Paraguay, Augusto Roa Bastos. Cuba, José Lezama Lima. Brasil, Jorge Amado. Muy bien. ¿Qué es el boom realmente? Muy bien. Se denomina de este modo a la literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX y que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente americano. Muy bien. Como les iba diciendo, se le llama boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque ha tenido un gran éxito, pero en un corto periodo. Muy bien. No ha sido un amplio, no ha sido muy amplio. Solamente ha sido un pequeño corto, ha sido un corto triunfo, un pequeño éxito, pero que tuvo gran peso aquí en Latinoamérica. Muy bien, porque como les había mencionado, las obras literarias, las buenas obras literarias, se encontraban lo que era en Europa. Muy bien, es por eso que los americanos o los latinoamericanos, al hacer su obra literaria, siempre lo publicaban primero en Europa, muy bien, para que se pueda difundir a nivel nacional, a nivel mundial, muy bien. Y pero en 1960, como aquí menciona, 1960 y 1970 fue cuando surgieron, ¿no? El boom latinoamericano. Y como les había dicho, ese boom significa lo que era algo creativo, algo único, muy bien, que nadie había escrito. Y para muchas personas eso era algo genial. Muy bien. Este impacto tuvo porque el boom latinoamericano cambió la forma en que la cultura latinoamericana fue vista por todo el mundo. Muy bien. Una prueba del impacto global del boom fue el hecho de que los escritores jóvenes tuvieron fuentes como Gabriel García Márquez o Vargas Llosa como mentores. Muy bien. Qué nos está diciendo? ¿No? El continente europeo ha escrito obras literarias sobre América, ¿no? Pero no contaban realmente cómo es que era la gente de aquí, ¿no? Solamente tiene algunos detalles, nada más eso, algunos detalles. Pero estos literatos, ¿qué hicieron? ¿No? Hablaron sobre la cultura americana y eso les ha impactado a muchos de los europeos, ¿no? ¿Por qué les ha impactado? Porque esta vez ya han contado la cultura verdadera, cómo realmente era, y era totalmente asombroso. Muy bien. Uno de los momentos asombrosos fue porque, por ejemplo, la comida, ¿no? ¿Cómo es que vivía una persona? Muy bien. Por ejemplo, un peruano, ¿qué es lo que hacía para sobrevivir? Un peruano o un boliviano no tenía lo que era un refrigerador para conservar los alimentos. Pero estas personas, ¿qué hicieron? ¿No? Por ejemplo, el chuño, ¿no? El chuño de qué está hecho? Está hecho de la papa, pero está algo deshidratado, ¿no? Y ese chuño te puede durarte por miles y miles de días, ¿no? Incluso hasta años te puede durarte, ¿no? Y eso es lo que no sabían los europeos, cómo hacer eso. Para ellos eso era algo grandioso, algo único y genial y asombroso. ¿Bien? Las causas que llevaron a su expresión fue la caída del régimen democrático en España en 1939, la interrupción de producción y publicación de libros y revistas a causa de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades como centro de vida, el crecimiento del mercado y el aumento de la matrícula en la enseñanza secundaria fomentan el acceso y el interés de las obras literarias.
la influencia de innovadores literarios ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos. El impacto del surrealismo, el gusto por la irracional, lo onírico y el azar. Dicha influencia dota al narrador de una visión desintegradora de la realidad, declive de la novela tradicional de América. Muy bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Muy bien, ¿cuál fue las causas que llevaron a su expresión? Muy bien, ¿cuál ha sido? ¿No? Uno ha sido porque la interrupción de la producción pública de los libros. Muy bien, la explosión de la Segunda Guerra Mundial. A eso es lo que se está refiriendo. Muy bien, las ciudades como centro de vida, de crecimiento del mercado, ¿no? El aumento de la industrialización de cada país, ¿no? Eso también era un boom en esas épocas, ¿no? La influencia de innovadores literarios ingleses, ¿no? Cada vez ya había más personas que escribían obras literarias, ¿no? Cada vez había más y más, y y eran personas ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos. Es por eso que a eso es lo que ha llevado al boom, ¿no? La interrupción de la Segunda Guerra Mundial, la crecida, ¿no? De la industrialización y también la crecida de de personas que se dedicaban a escribir obras literarias. Bien. Las consecuencias de esa transformación contribuyó de igual forma a desarrollar la originalidad y la creatividad de los escritores. El boom se considera un movimiento ya superado. El fenómeno del boom explota en España, aunque nace en Latinoamérica, y arrastra consigo a nombres de escritores anteriores a esta explosión que a partir de este momento empiezan a tomar relevancia. Se establece otro momento que nace después del boom, que ha sido llamado el post-boom. Muy bien. Bueno, como aquí dice, ¿no? Este boom latinoamericano ha nacido lo que es en España. Muy bien. Bueno, este boom, el nombre ha sido creado en España. Muy bien. Pero ¿dónde ha nacido? Era en Latinoamérica, es donde ha nacido. Muy bien, eso es lo que nos está diciendo aquí. Luego de este boom llegó lo que es el post-boom. Muy bien, el boom tuvo un buen impacto, ya que cambió la forma de la cultura latinoamericana. Fue vista en todo el mundo. La traducción desempeña un papel importante en el éxito de los escritores del boom. El auge abrió la puerta a nuevos escritores de América Latina. Una prueba de impacto global del boom es el hecho de mirar a la gente como Fuentes, García Márquez o de Vargas Llosa como sus mentores. Muy bien. Ha sido un boom. ¿Por qué? Porque estos personajes lo que hacían era observar a la gente, cómo era, cómo eran, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también cómo era la cultura de esas personas. Bien, eso es lo que se llevaba. ¿Cómo era la cultura? ¿Qué es lo que hacían? Muy bien, eso es lo que se llama lo que es el boom. Y eso era algo nuevo, algo inédito, algo que nunca se había escrito antes. Muy bien, y en especial ellos han recabado lo que es la literatura. Y por esa gran parte han surgido mucho más obras literarias. Las características de su estilo, ¿no? Fue la incorporación de procedimientos narrativos de la literatura inglesa y norteamericana, la fragmentación de escenas, el monólogo interior, la mirada retrospectiva, preocupación y una audaz crítica social. Revela un lirismo
lleno de vigor. Deja atrás el tipo de regionalismo utilizado por los escritores de la época de la Revolución. Sus trabajos presentan importantes reflexiones para comprender la vida de su país y la nueva novela hispanoamericana. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿No? Una de las características más, pero más interesantes en el boom latinoamericano fue la mirada retrospectiva, señores. Muy bien. ¿Y qué me quiere decir con retrospectiva? Muy bien. Bueno, me señala lo que... Muy bien. Retrospectiva me señala lo que es... Me está hablando de una narración anterior. Muy bien. Y de las críticas o arte que están representadas de las obras de un artista por orden cronológico, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Miren, que las obras literarias, ¿no? Que ellos cuando escribían tenían lo que son dibujos, ¿muy bien? Y estos dibujos eran representados de hace mucho, pero mucho tiempo, ¿muy bien? Y venían por orden cronológico, ¿muy bien? Desde el primero, segundo hasta el último venía, ¿muy bien? A lo que se refiere con las características del boom latinoamericano. Muy bien. Las influencias literarias fue que de cierto modo los escritores que crearon este boom lo hicieron como herederos de grandes autores europeos, muy bien, vanguardistas, pero generando un sentido propio, donde predominaban las historias de espacios urbanos, influenciados por las condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos sus autores. Muy bien, estos escritores, ¿no? Como eran latinoamericanos, ¿no? Fueron grandes héroes en Europa. Muy bien, todo el mundo lo consideraban como personas idealistas, idionas, muy bien, muy bien, así oriundos también los consideraban, muy bien, o sea, personas que muy creativas, muy bien, muy, pero muy creativas, pero los europeos querían nacionalizarlos a estos autores, ¿no? Por sus grandes obras que escribían. ¿No? Pero ellos decidieron que representar lo que es a Latinoamérica. Bien. Los contextos históricos, ¿no? De la década de 1960 se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina, ¿no? En un clima político, económico y diplomático fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, de la Revolución Cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla. Por otra parte, en las décadas de 1960 y 1970, los regímenes militares dictatoriales, ya fueran de derecha, ya de izquierda, predominaron en los países de la región. Muy bien, como aquí dicen, ¿no? Ha surgido el boom latinoamericano gracias con la Revolución Cubana, que fue en 1959, donde Estados Unidos quería invadir esa isla, a toda costa quería invadir, pero los cubanos no se han dejado, han luchado hasta el último, hasta dar su última gota de suspiro. Muy bien. Y también ha tenido lo que es la Guerra Fría. Muy bien. Entonces, en estas épocas, ¿no? Por 1960 y 1970, fue donde ha surgido lo que son el boom latinoamericano. Muy bien. Entonces, se llama boom latinoamericano, ¿por qué? ¿No? Por las tantas guerras políticas que hubo. Y en especial fue por la Revolución Cubana que surgió en 1959.
Bien, también se basan en la utilización de neologismos, juegos de palabras y toques de fantasía, ¿no? También utilizan la circularidad narrativa que se caracteriza por relatar con las mismas palabras el final y el comienzo de la obra. No se puede decir que dicho género es fantástico real. Este realismo mágico es una forma de explicación de los sucesos políticos, económicos y sociales que, mediante los autores, tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones frente a la realidad turbulenta. Estos adornaron los relatos con tintes algo fantasiosos e irreales. Muy bien. ¿Qué me está diciendo esto, señores? Muy bien. Que estos literatos, ¿no? Cuando escribían, utilizaban lo que era neologismos. ¿Qué es neologismo? ¿No? Utilizaban palabras nuevas. Muy bien. Palabras que aún no se habían usado, muy bien, o que no se usan, muy bien. Eso es lo que era un neologismo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vivimos lo que es en las redes sociales, ¿verdad? Y se puede decirse que los neologismos que nosotros utilizamos son las palabras en inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que utilizamos muy a menudo, ¿no? Como vivimos en la era digital, todo el tiempo estamos utilizando lo que es WhatsApp, ¿no? Que es también Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Todas esas palabras son neologismos, ¿muy bien? Son palabras nuevas. Bueno, por el momento ya no son palabras nuevas, ¿no? Ya todo el mundo utiliza esas palabras, muy bien. Pero cuando han aparecido esas palabras, cuando estaban en el surgimiento, en su auge, ¿no? Eran neologismos, ¿no? Palabras que aún no, que nadie, que aún nadie los utiliza. ¿Bien? Pero todo eso ya no serían neologismos. ¿Bien? Juego de palabras y toques de fantasía. Ellos hablaban sobre la fantasía, ¿no? Sobre cómo vivían, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Eso es lo que ellos se dedicaban, señores. ¿Bien? Los autores del boom latinoamericano fueron, bueno, el boom distinguió dos grupos de escritores. El primer grupo se distinguió Gabriel García Márquez, de Colombia, Mario Vargas Llosa, peruano, Julio Cortázar, argentino, Carlos Fuentes, panameño, Jorge Luis Borges, argentino, ¿no? Ernesto Sabato, argentino, y Alejo Carpentier, ¿no? Cubano. Bueno, estos son los autores, ¿no? Los primeros autores en realizar lo que es la literatura latinoamericana, ¿no? En el boom, ¿no? Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez es un novelista colombiano, escritor de cuentos, guionista y periodista, nacido en la región Caribe, en el municipio de Aracataca, ¿no? Magdalena, el 6 de marzo de 1928. Es conocido familiarmente como Gabo y también Gabito. Hipocorístico, Gaujiro para Gabriel. Desde su compañero, desde que su compañero del diario bogotano, El Espectador, José Salgar, comenzará a llamarse así en 1958. Se casó con Mercedes Barcha, tiene dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Bien. Es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX. Obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1982, según la laudatoria de la Academia Sueca
por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejado de la vida y los conflictos de un continente. Su novela más reconocida internacionalmente es Cien años de soledad. Muy bien. Gabriel García Márquez fue uno de los más, pero más reconocidos en el boom latinoamericano. Muy bien. Porque, como les iba diciendo, el boom latinoamericano bueno, una de sus características, como les había mencionado, fue la imaginación, ¿no? Combinado con la realidad. Ese fue la característica principal, ¿no? De el boom latinoamericano, ¿no? Fusionar ambos, ¿no? ¿Para qué? Para que ambos tengan lo que se llama algo ideal, ¿no? No algo ideal, sino sería algo mágico, algo de esplendor. Eso es lo que se refiere con el boom latinoamericano. Muy bien. Y aquí tenemos lo que es a García Márquez, ¿no? Que con su gran obra fue Cien años de soledad. Hasta ahora todo el mundo sigue leyendo esa obra. Muy bien, ¿no? También tenemos lo que es a Julio Cortázar. Muy bien. Julio Cortázar nació en Brazuela el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos, ¿no? Cuando solo tenía 9 años, escribió sus primeros ejercicios literarios. A los 18 años se recibe de maestro normal en la escuela Mariano Acosta. Cortázar formó parte del grupo de escritores que se llamó Generación del 40, ¿no? Dictó cátedras sobre literatura francesa en la Universidad de Cuyo, pero renunció por razones políticas. En 1951 se instala en París gracias a una beca. Trabaja para la UNESCO como traductor. A partir de la década de 70 estuvo cerca de la Revolución Cubana en los años 80 a los sandinistas nicaragüenses. El 12 de febrero de 1884 murió en París de leucemia. Muy bien, señores. Él también dice lo que es Julio Cortázar. Muy bien. Que nació en Brazuelas. Muy bien. Como pueden ver, personaje también era uno de los grandes personajes del boom latinoamericano. Muy bien. Él ha escrito varias obras. Muy bien. Pero ninguna de sus obras ha sido tan reconocida. Pero sí ha cumplido un gran papel. Muy bien. Un gran papel. ¿Por qué? Porque él fue lo que ha escrito obras literarias sobre la Revolución Cubana. Muy bien. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también demostró, ¿no? El interés por el mundo latinoamericano. Bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima historia. Hasta luego, señores.